Caída de rayos, capítulo 1. A veces, al anochecer, cuando las sombras se profundizaban y espesaban en los rincones de las habitaciones de la mansión de la abuela Hudson, oí un suave susurro. No era algo que oyera cuando llegué por primera vez, pero era algo que oía cada vez más ahora. Los susurros sonaban como voces que me advertían, pero me preguntaba sobre ¿qué? ¿Qué? De vuelta, en Washington, D.C., mamá finalmente había revelado la verdad de mi nacimiento. Mi verdadera madre era una mujer blanca y rica que se había quedado embarazada de mí en la universidad. Su novio en ese momento era un hombre negro llamado Larry Ward. Y desde que nací, el padre de mi verdadera madre había hecho los arreglos para que yo viviera con Ken y Leticia Arnolds. A Ken le habían pagado muy bien por eso. Crecí pensando que Benny Arnold era mi hermana menor y Roy Arnold era mi hermano mayor. Después de que a Benny le arrebataron la vida por miembros de una banda y de que mamá me hubiera dicho la verdad sobre mí, obligó a mi madre blanca, Megan Randolph, a reunirse con nosotros y luego le suplicó que le ayudara a sacarme del mundo del cueto. Pensé que mamá estaba tratando de hacerme vivir con mi verdadera familia porque estaba más preocupada que nunca por las drop pip y la bio pip de las bandas. Pero había otra razón, una que no conocería hasta mucho más tarde. Mamá se estaba muriendo de cáncer y quería estar segura de que yo estuviera a salvo y tenía las oportunidades que ella nunca podría darme. Mi verdadera madre se mostró reticente. Simplemente quería darle a mamá más dinero. Dijo que era el peor momento para todo esto porque su marido estaba siendo considerado para un cargo político, finalmente, como un compromiso que mantendría mi identidad en secreto. Mi verdadera madre hizo los arreglos para que viviera aquí con su madre viuda, Frances Hudson. En lo que respecta al resto del mundo, se suponía que era un acto de caridad, acoger a una chica pobre que demostraba tener una gran potencial académica. Los ricos tenían tantas causas y organizaciones benéficas que renumerar bajo sus nombres, añadir a una más. Ficticia no era un problema. Al principio pensé que no duraría mucho en este mundo rural y rico de Virginia, asistiendo a Dogwood, una escuela privada poblada en su mayoría por niños ricos, pero no por no estuviera a la altura del desafío académico. A pesar de la mala escuela, siempre había sido un buen estudiante, una buena lectora, y no me preocupaba que me trataran mal. Ninguno de estos niños snobs podría mirarme físicamente o hacerme sentir mal con sus comentarios y miradas. Había pasado por cosas mucho peores. No me preocupaba. Era mi abuela real. Era una mujer mayor y severa a la que le gustaba dar sermones y despotricar contra su médico, sus abogados y contables, y especialmente contra Victoria, la hermana menor de mi madre, que se había hecho cargo de la gestión de los negocios familiares. Durante aquellos primeros días y semanas, mi abuela, Hudson y yo nos enfrentamos como dos boxeadoras. Me negué a permitirle que se saliera con la suya, ni siquiera con una sola insinuación, un solo comentario desagradable sobre mi vida con mamá, Roy, Beth e incluso mi padre adoptivo Ken Arnold. Aunque habíamos vivido en los barrios bajos de Washington, D.C., mamá nunca había perdido las grandes esperanzas que tenía depositadas en todos nosotros. Quería que tuviera una educación y me convirtiera en algo. Yo no era una chica de barrio bajo, ni una chica mala de hueto, y a la abuela Hudson no se le iba a permitir que me pintara en ese retrato estereotipado. Se dio cuenta de que ello era bastante pronto, y pronto acordamos una tregua, y luego después de un tiempo incluso desarrollamos una cálida afecto mutuo. Un día me enteré de que incluso me había incluido en su testamento. Su hija menor, Victoria, se enfureció porque no descubrió la verdad sobre mí hasta que casi había terminado mi año escolar en Dogwoods. Quería chantajear a mi madre y obligarla a ayudar a sacarme del testamento. Sospeché que esa era la verdadera razón por la que me dieron la oportunidad de asistir a una prestigiosa escuela de teatro en Londres. Era solo una forma de deshacerme de mí, una especie de compromiso. Sin embargo, la abuela Hudson insistió en que no era así. ¿Crees que alguna vez dejaría que mi hija me dictara una decisión importante?, me gritó cuando se lo sugerí. No, dije, tienes razón en eso. Mientras todavía haya aliento en estos viejos pulmones, no lo hará. Así que no te sientas mal por ti ni por mí, me advirtió. Las personas que aceptan la compasión han tirado la toalla. En mi lápida quiero que esté escrito que aquí yace una mujer que nunca aceptó la compasión, ¿entiendes? Sí, dije, riéndome de ella. Ella murmuró y se enfureció, pero mantuvo una sonrisa bajo esa máscara de indignación, una sonrisa que solo yo podía ver. Ahora, con el año escolar terminado, estaba a días de partir hacia Inglaterra. Mamá había fallecido.
Ken estaba en prisión, donde debía estar. Roy estaba en el ejército y el pobre de Benny se había ido. En realidad no tenía a nadie más que a mí misma, porque mi verdadera madre había logrado mantener intacto el secreto de quién era yo, y ahora parecía que sería capaz de seguir manteniéndome sin un nombre, solo para mantener la paz en su propio mundo precioso y perfecto. Su excusa siempre era la misma, que tenía que proteger a su esposo Grant, que estaba tratando de convertirse en político. Sus propios hijos, Brody y Allison, no tenían idea de que eran mis medios hermanos. De todos modos, yo no quería tener ningún parentesco con Allison, pero Brody se había vuelto demasiado atento y a mi madre le preocupaba que estuviéramos desarrollando un vínculo romántico. Brody era una estrella del fútbol y un estudiante de nivel avanzado. A mi abuela también le preocupaba la forma en que se llevaba conmigo. Sospeché que esa era otra de las razones por las que estaba tan ansiosa por que me fuera a Londres. Hizo planes para acompañarme en el viaje inicial, pero su médico, que había logrado, con mi ayuda, que le implantaran un marcapasos, le desaconsejó encarecidamente que no hiciera el viaje. El marcapasos aún no estaba del todo bien. Naturalmente, la abuela Hudson montó en rabia y juró desafiar a su médico. Tuve que plantarle cara y decirle que no iría si ella venía conmigo. No voy a ser responsable de lo que te pueda pasar, le dije con firmeza. Ella podía bramar y agitar las manos en el aire entre nosotras, y yo no me inmutaría. Eso es una tontería. Se paseó por la habitación, gesticulando desenfrenadamente. ¿Y con quién crees que estás hablando? Esperaba que fuera con un adulto maduro, dije. Sus labios se movieron un momento sin emitir ningún sonido. Su lengua estaba ansiosa por soltar sus palabras. Sabes que eres una jovencita exasperante, ¿no? Logró decir finalmente. Me preguntó de quién he heredado eso, respondí. No de tu madre, eso es seguro, me dijo. Dale una crisis y saldrá a comprarse un vestido nuevo. Se dejó caer en el gran sillón de su dormitorio y se sentó con los brazos sobre los laterales acolchonados. Te lo advierto. Mi hermana Leonora, que aceptó dejarte vivir con ella, no se parece nada a mí. Eso es un alivio. No seas grosera, me dijo. Respiró hondo, miró por la ventana y se volvió hacia mí. Es muy estirada. Ella y su marido Richard son ingleses por excelencia. Sus vidas están llenos de códigos de conducta que hacen que las reglas por las que me rijo parezcan un caos. Además, vivirás como una de sus sirvientes, cumpliendo con las tareas domésticas. Es posible que no puedas enfrentarte a ella sola. Todos los días te recordarían lo afortunada que eres de poder servirles, repliqué. Afortunada. Me pregunto todos los días qué hice para tener esta suerte. Eres una niña descarada. Bueno, dijo con un suspiro. No puedo esperar que te purgue de todas tus formas obstinadas en el poco tiempo que has estado viviendo aquí, conmigo. Hay un límite a lo que una persona puede lograr, incluso alguien como yo. Pero, abuela, estás admitiendo límites. ¿Quieres provocarme un infarto? Es por eso que eres tan insolente. Sonreí. Ella se dio la vuelta para ocultar su propia sonrisa detrás de su mano y luego negó con la cabeza. No puedo imaginarte viviendo con Leonora. Fue una mala idea. Estoy segura de que no será nada comparado con donde yo vivía en Washington, D.C., abuela. Hay gente a la que dispara en la calle frente a tu casa. Hay drogadictos en los pasillos, pandilleros parados en las esquinas listos para aterrorizarte. Ella tiene sus propios obstáculos para que los saltes, replicó. Ella cree que perteneces a la realeza inglesa. Estás bien, dijo, asintiendo con la cabeza con los ojos pequeños. Lo verás por ti misma, suspiró profundamente. De todos modos, pasarás la mayor parte del tiempo en la escuela. Supongo, después de que mi ogro médico me dé el alta. Me uniré a ti y veré que no te estén explotando. Creo que puedo encargarme de eso yo misma, dije. No seas arrogante, Lluvia. No es apropiado y solo traerá problemas. No estoy siendo arrogante, estoy siendo confiada, dije. ¿Crees que me resulta fácil aceptar irme a otro país? Pregunté, extendiendo las manos. Ella se rió. Supongo que tienes razón. Está bien, no insistamos. En lo más mínimo. Traeré mis pastillas, por favor, dijo, señalando la mesita de noche que había junto a su cama. Saqué una de sus pastillas y se las di con un vaso de agua. Tu madre dice que vendrá mañana para despedirse. No contenga la respiración, me dijo. Estoy segura de que le ocurrirá alguna excusa conveniente, como que tiene que asistir a algún acto político con Grant. En lo que respecta a mi madre, dije, me he acostumbrado a la decepción. Ella sintió con tristeza. Por otro lado, dijo sonriendo de repente, Victoria estaría ansiosa por ayudarte a cargar las maletas y despedirte. Lo sé. Su sonrisa se suavizó y desapareció. Tal vez sea tú, el afortunado después de todo.
Tengo que quedarme aquí con mis hijos, nietos. No es de que me visiten mucho, no espero mucho de Brody sin ti, añadió con su mirada sospechosa en los ojos. No me ha llamado ni me ha escrito. Si es de qué es lo que estás preguntándome, abuela. Bien, dijo sacudiendo la cabeza, tu madre tiene que enfrentarse a la verdad uno de esos días. ¿Por qué? Pregunté secamente. Me miró fijamente. Quería que dijera que era lo correcto. A pesar del peligro y las consecuencias, la sangre solía ser más espesa que el agua. Cuando conocí a mi verdadera madre, había esperado que nos volviéramos cercanas. Había esperado tener una relación madre e hija. Sin embargo, ella todavía era una extraña para mí, y la posibilidad de que eso cambiara parecía poco probable. Estoy tomando una pequeña siesta, dijo la abuela en lugar de continuar la discusión. Fui a buscar una manta y se la puse sobre sus piernas, y ella cerró los ojos. Odiaba verla tan débil y fatigada. En un extraño giro de las circunstancias se había convertido en mi única familia real. Hace 6 meses ni siquiera me habría notado en la calle, ni yo a ella, como jugó de destino con nosotros. Pensé, mientras salía de la habitación de la abuela Hudson. Cuando caminé por la casa escuché los susurros que se hacían más fuertes en los rincones. Tal vez provenían de los fantasmas de los antepasados de la abuela Hudson, preguntándose en qué se habían convertido su mundo para tener a alguien con mis antecedentes viviendo aquí. Tal vez las advertencias que imaginé vinieron de allí. Aquí, una niña con sangre negra, una niña que tenía un afroamericano por padre, estaba viviendo con una verdadera nieta, recibiendo lo mejor de todo, incluso está incluida en el legado de esta antigua y distinguida familia blanca. Los fantasmas del pasado y de esta familia podrían pensar que estábamos tratando el destino con tal comportamiento. Salí de la casa y bajé del lago. 2 cuervos bastante grandes estaban postados en una roca. Me miraron con cauteloso interés. Me pregunté si alguna otra especie aparte del hombre que haga algo de color. Otros pájaros miraban a los cuervos desde arriba, porque eran negros. Eran muy hermosos, más ébanos brillantes que negro, y sus ojos parecían enjollados en el sol del crepúsculo. Roy tenía hermosos ojos oscuros como esos, pensé, recordando. Me pregunté cómo le iría en el ejército. Ya lo habían transferido a Alemania, y habíamos hablado de que viniera a verme a Inglaterra. Seguramente. Pensé, Roy también debería sentirse huérfano, porque nunca estuvo cerca de su padre, y ahora, con su padre en prisión y su madre fallecida, solo tenía el ejército, al menos yo. Tenía a la abuela Hudson. El sonido de la bocina de un automóvil envió a los cuervos al cielo. Pasaron sobre mí. Sus alas aleteaban simultáneamente, lo que los hacía parecer casi un solo pájaro. Con los picos ligeramente abiertos, parecían estar riendo mientras volaban sobre el lago, hacia la seguridad de los rincones de la oscuridad. En el bosque. Adiós, susurré, y me volví para saludar a Jake, el chofer de mi abuela. Había recogido mi billete de avión y lo sostenía en alto, como si fuera el billete de la lotería ganador. Me apresuré a caminar por el sendero. Ya está todo listo, dijo, entregándome el paquete. Te vas pasado mañana a Inglaterra. Guau, apuesto que estás emocionada, ¿eh? Nerviosa más que emocionada, Jake. Sonrió y asintió. Jake era más alto, delgado y calvo, pero tenía cejas pobladas. Me encantaba su personalidad, despreocupada, nada parecía aferrarse. Justo antes de que terminara el año escolar, me había llevado a ver a su caballo, un potrillo recién nacido. Le había puesto mi nombre. La abuela Hudson tenía suerte de tener a alguien como Jake. Pensé, había estado con ella por mucho tiempo y se conocían incluso antes de que él se convirtiera en empleado. De hecho, su padre había sido dueño de esta propiedad. En cierto modo, para mí era más como una familia más. Lo harás muy bien, Lluvia, dijo. Solo envíame un poco de toffee inglés de vez en cuando. Hablando de los ingleses, ¿cómo está nuestra propia reina? Preguntó mirando la casa. La señora Hudson sigue amenazando con venir. Sí, ¿es eso a lo que te refieres? No te sorprendas si está en el avión, advirtió asintiendo. Sí, está. Salta, se lo dije. Se rió y se dirigió a su auto. Llegaré temprano y brillante. No esperes a que seas brillante, grité. Me saludó con la mano, subió y se fue. Parecía oscurecerse rápidamente. La gran casa se alzaba, detrás de mí. Las luces encendidas en la ventana del dormitorio de la abuela Hudson habían estado aquí solo un corto tiempo, pero al menos había comenzado a comprender lo que significaba tener un hogar nuevamente. Ahora iba a partir hacia una aventura incierta. Había tenido éxito en la obra de la escuela y las personas que supuestamente sabrían sobre estas cosas pensaban que podría tener lo necesario para convertirme en actriz. ¿Por qué no debería tener lo necesario para fingir? Pensé. La mayor parte de mi vida tuve que hacer eso.
Tenía que fingir que teníamos una vida familiar segura, un padre que se preocupaba por nosotros, un futuro para mí y mi familia. Ahora estaba fingiendo ser huérfana, cuando sabía que tenía una madre real, que todavía me negaba. Las ilusiones eran parte de mí tanto como cualquier otra cosa, que simple debería ser bajar de un escenario y subir a él. Otro pensé, si tengo que vivir así y ser así, ¿no es mejor tener un público aplaudiendo y recibir llamadas al telón? La luna parecía un poco encendida. El mundo a mi alrededor era un gran teatro. Una ola de susurros se elevó de mi público imaginario y me alcanzó en la oscuridad detrás del telón. No tengas miedo, decía mamá. Toma tu posición, Lluvia, ordenó el director. Todos listos. Mamá, no pude evitarlo. Tengo miedo, grité, hacia los bastidores oscuros. Es demasiado tarde, cariño, susurró. Mira el telón, se está abriendo. Asentí. Era demasiado tarde. Empecemos, le dije, y me di un paso adelante hacia la luz, hacia el escenario, como si esperara renacer. Una gran aventura. La abuela Hudson estaba sentada allí, con una sonrisa de te lo dije en su rostro en la mesa del desayuno, después de que regresé de hablar con mi madre por teléfono. ¿Y bien? Preguntó cuando me quedé sentada en silencio. Sabía que quería oír que había tenido razón. Con rencor quería hacerla esperar. En realidad, mi renuncia al hablar se debía más a mi propio dolor. No importaba lo valiente que pusiera la cara, seguía estando decepcionada. ¿No va a venir? Dije rápidamente, con la mirada baja. Dice que el fiscal general los va a visitar a cenar. Se supone que debo llamarla si te atreves a hacer planes para ir conmigo a Inglaterra. Debería ir sola por eso, dijo la abuela Hudson, como una niñita petulante. ¿Has empacado todo? Sí. Deslizó un sobre blanco largo sobre la mesa hacia mí. ¿Qué es esto? Dinero. Extra para gastos. No espero que mi hermana te compre nada de lo que tú necesites. Es un giro bancario, así que en cuanto llegues, pídele a Leonora que te indique dónde está su banco y haz que te lo depositen. Ya sabes, por supuesto, que todo el dinero se cambiará en libras inglesas. Sí, tendrás que aprender el tipo de cambio para que entiendas cuánto costarán las cosas. Por supuesto que hablas el mismo idioma, continuó, pero hay muchas diferencias. Mi hermana se ha vuelto anglófila. Tiene acento y todo eso, aunque hubo momentos, incluso recientemente, en que la escuché hablar más como un estadounidense. Te costará un poco acostumbrarte, pero eso será parte de la aventura. Hizo una pausa, se recostó y suspiró. Ojalá tuviera tu edad y me fuera a algún lado. Me siento como si estuviera encadenada a esta silla prisionera de mi propio corazón traidor, gimió. Me has dicho muchas veces que viajaste mucho y que disfrutaste de no tener que arrastrarte a algún lado, le recordé. Sí, viajábamos bastante a menudo hasta que Everett enfermó. Hizo una pausa, parecía pensativa por un momento, y luego me sonrió. Nadie te dijo que tienes que memorizar cada última palabra que pronuncio en esta casa, luego y lanzármela de vuelta. Me reí, y ella también sonrió, meneando la cabeza. Luego se puso seria de nuevo. Debería contarte un poco sobre mi hermana Leonora y su esposo Richards, dijo, inclinándose hacia adelante. Ya sabes que él es abogado, y Leonora será la primera en decirte lo importante que es. Viven en una zona elegante de Londres, Holland Park. En realidad solo he estado allí 2 veces, una para una visita y otra para un funeral. ¿Funeral? Perdieron a su única hija, Heather. Tenía 7 años en ese momento. ¡Qué horrible! ¿Cómo falleció? Nació con una válvula cardíaca defectuosa y la cirugía correctiva no resolvió el problema. Una mañana descubrieron que había fallecido mientras dormía. Fue muy triste. ¿Qué le dijiste a tu hermana sobre mí? Pregunté. Lo que todo el mundo cree. Es mejor que lo dejemos así. Mi hermana no es tan liberal como yo. Por ahora cree que vas a vivir allí y ayudar a las tareas domésticas mientras asistes a la escuela de teatro. Como tienen a una criada, una cocinera, un mayordomo y un chofer. Estoy segura de que no tendrán mucho que hacer. Desde luego, ella no va a renunciar a su criada y asignarte sus funciones. Tener un equipo de sirvientes es un símbolo de estatus demasiado grande para Leonora. No le tengo miedo al trabajo duro, abuela. Lo sé, sonrió, y luego su rostro se tornó sombrío para agregar. No es el trabajo lo que sea duro. Sin embargo, no habría aceptado enviarte si no sintiera que lo harías bien. Lluvia, el señor Badwine cuidará bien de ti, y espero poder llegar ahí pronto a pesar de mi opresivo médico. Asentí. Realmente esperaba que lo hiciera. Más tarde ese día, mientras escribía una carta a Roy, escuché a Victoria entrar a la casa. Siempre podía saber cuándo era ella. Victoria, sus tacones golpeaban el piso de baldosas, como pequeños martillos cuando caminaban. Sus pasos eran liberados,
cada uno cayendo con venganza. Supongo que podré decir que no caminaba tanto como marchaba. Sus largas piernas avanzaban con fuerzas, mientras sus hombros huesudos giraban. Podía escuchar su voz, apenas amortiguada detrás de la puerta, cerrada detrás de la abuela Hudson. Acabo de enterarme de los gastos que este ridículo viaje a Inglaterra, que está patrocinado por mi madre. Además de todo eso, la estás enviando en primera clase. Tú siempre viajas en primera clase, Victoria. Escuché que le recordaba a la abuela Hudson. Esa soy yo que soy tu hija. Yo dirijo los asuntos aquí. Debería viajar en primera clase. Esa es una chica, es una desgracia familiar. Alguien a quien esconder, no a quien agitar descaradamente, como si todos estuviéramos muy orgullosos de que mi hermana tuviera un hijo ilegítimo con un hombre negro. Papá se revolvería en su tumba. Ni siquiera viajó en primera clase. Tu padre nunca se aprovechó de su dinero. Nunca entendí la razón para ganarlo si no lo disfrutas, dijo la abuela Hudson con calma. Exactamente lo que quiero decir. Ella no lo ganó, ¿verdad? ¿Cuándo entenderás que lo que hago con mi dinero es asunto mío, Victoria? Hemos tenido esta conversación hasta la saciedad. Si quieres ser ahorrativa, sélo con tu propio dinero y déjame en paz. También vi cuánto cuesta esta escuela, dijo Victoria, ignorando los deseos de la abuela Hudson. Es ridículo suponer que tiene algún talento basándose en una obra escolar. Connor McGuire nos está robando. Probablemente disfruta aprovechándose de los estúpidos estadounidenses. ¿Me estás llamando estúpida? No, es muy inteligente gastar $40,000 en que esa chica se convierta en actriz. Si ya has terminado. No he terminado. Quiero saber cuánto vas a llamar a tu abogado para el testamento, madre. Te dije que lo que he hecho no lo voy a deshacer. Cuando hayas tu propio testamento, puedes dejarla fuera. Que la risa de Victoria fue más bien un chillido tenue. No creerás que la incluirás en mi testamento, ¿verdad? ¿De qué sirve? Estoy perdiendo el tiempo. Por fin dices algo inteligente. No deberían depender de que mantenga la boca cerrada para siempre sobre esto, madre. Un día de estos no harás nada, gritó la abuela Hudson. Si tan solo insinúas que no estás bien y es poco saludable mirarla de esta manera. Megan deberá estar avergonzada de lo que le ha hecho el resto de nosotras. Se hizo el silencio y luego, unos momentos después, Victoria salió de la habitación y salió pisando más fuerte de la casa. Esperaba que se hubiera ido de mi vida. Era tan amargada, con los dientes apretados todo el tiempo, las cejas hacia adentro, como alguien con un dolor de cabeza continuo. Parecía no disfrutar de nada, no creía que ni siquiera se guardara a sí misma, mucho menos a mí. Era tan amargada, con los dientes apretados todo el tiempo y las cejas hacia adentro, como alguien con un dolor de cabeza continuo. Parecía no disfrutar de nada, no creía que ni siquiera se gustara a sí misma, mucho menos a mí. Imaginé que vivía en una casa sin espejos para evitar mirarse. Cuando vi a la abuela Hudson más tarde ese día, me emocioné haber escuchado nada de la conversación entre ella y Victoria. Estaba segura de que quería que lo olvidara tan rápido como aparentemente lo hizo. Disfrutaba tan poco de sus hijos y nietos que me hizo considerar lo que significaba ser rico y ser pobre. Tal como había prometido, Jake llegó temprano a la mañana siguiente. Apenas habíamos terminado de desayunar. Cuando llegó, después de que entró en el comedor, me di cuenta de que rara vez o nunca había visto a Jake en la casa. De vez en cuando traía comestibles o cualquier paquete que hubiera que llevar, pero por lo general esperaba afuera junto al contenedor. Esa mañana se veía elegante, su uniforme estaba limpio y planchado, y la visera de su gorra brillaba a la luz de la lámpara de araña. «Buenos días, damas», declaró, mientras hacía una pequeña reverencia. «Estoy aquí para buscar a la princesa y sus cosas para su viaje al viejo mundo». «No hagas el ridículo tan temprano en la mañana, Jake», me advirtió. La abuela Hudson me miró rápidamente y luego se enderezó con una postura militar en su silla. «Todo está esperado en su habitación». «Gracias, señoritas», respondió con su sonrisa en los labios. Se dio la vuelta y se fue a buscar mi equipaje. «Extrañaré a Jake», dije mirándolo con una suave sonrisa en mi rostro. «Sí, bueno, cuando llegues a Londres verás cómo se supone que debe comportarse un chofer. Estoy segura. Mi hermana lleva a sus sirvientes con cintas en el pecho. Todos están debidamente uniformados y entrenados. Mi cuñado dirige su casa como si fuera un reloj suizo. Viven sus vidas de acuerdo con el tic-tac de ese reloj del abuelo. Los ingleses y su té de la tarde». Cuando pienso lo tonta y mareada que era Leonora, antes de ir a la escuela secundaria y luego a Inglaterra, me maravillo de lo que puede lograr el ego, dijo la abuela Hudson. «¿No te gusta tu hermana?»
¿Te gusta? Por supuesto que no me gusta. La quiero como debería querer una hermana, pero nunca nos llevamos bien. Ahora que lo pienso, tu madre se parece más a Leonora que a mí. Algún gen debe haber abandonado el barco cuando yo no estaba mirando, añadió. ¿Estás segura de que tu hermana realmente quiere que esté yo allí? Pregunté, todavía sospechando de los motivos de todos.